Hola, 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 bienvenidos al módulo de presupuestos de este mini curso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Neugobsen y estaremos analizando cuáles son los elementos más importantes que intervienen en un proceso de presupuestación y de cálculo financiero. En términos generales podemos decir que el dinero, ¿sí?, puede ser visto como un medio para lograr nuestros objetivos. Esto es muy importante. ¿Cómo pensamos el dinero? El dinero nos ayuda, es el combustible que nos va a permitir concretar, pero además es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Puede ser visto como un objetivo en sí mismo. ¿Para qué? Para poder lograr la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Es decir, yo puedo pensar que el dinero solamente me sirve para cubrir los gastos que tengo que hacer para este proyecto, o lo puedo pensar también como que voy a generar un excedente. Si voy a calcular todo para generar un excedente que me permita ese excedente volcarlo a la organización. En el caso de las sin fines de lucro, las ONG, por ejemplo, entonces ahí ese excedente debe quedar en la organización, no se la pueden llevar los directivos ni nadie. Diferente es el caso de las pymes o de los emprendimientos y las empresas, en donde sí puedo retirar ese dinero y utilizarlo como yo mejor considere. Eso depende muchísimo de la legislación local, sobre todo el tema de las sin fines de lucro. Pero es importante eso, entender que el recurso financiero no puede ser visto solo como un medio para producir un proyecto, o es un fin en sí mismo para lograr la sostenibilidad de mi organización. Bien, ¿qué es un presupuesto? Presupuesto, la palabra lo dice, es una presuposición financiera de lo que puede llegar a ocurrir, o sea que no tengo la certeza, pero me voy a mover en base al presupuesto. Y voy a traducir entonces todos los planes que elaboré antes en un esquema financiero, donde básicamente voy a estar viendo cuáles son mis costos y cuáles deben ser mis ingresos, ¿sí? Un presupuesto es una estimación, es una conjetura, es una especulación de algo que estimo que puede llegar a ocurrir, con fundamento, con presupuestos, con ofertas, etcétera, y con mucha experiencia. Bien, ¿para qué nos sirven los presupuestos? Para muchas cosas. Primero, indica, por supuesto, cuánto dinero voy a necesitar para mi proyecto. Eso es fundamental. Pero me obliga a pensar en las consecuencias de mis actividades. Al hacer el presupuesto yo puedo tener una idea magnífica. Al hacer un presupuesto, entonces me doy cuenta si lo que estoy pensando es factible o no en términos financieros. Me va a indicar de antemano cuánto dinero voy a necesitar y en qué momento, lo que se llama el flujo de caja o cash flow. Es la base para la contabilidad, ¿sí? Poder definir todo esto es la base de la transparencia también. Es fundamental para poder salir a recaudar dinero. Si no sé cuánto necesito, mínimamente tengo que saber cuánto tengo que recaudar. Y va a incidir definitivamente en el éxito del proyecto, su manejo y en la supervivencia de la organización. ¿Para qué más nos sirve? Bueno, nos ayuda a reducir los riesgos, porque ya voy previendo escenarios financieros y voy diciendo, bueno, si hago esto, estoy corriendo demasiado riesgo, mejor no lo hago, ¿sí? Me permite controlar las acciones, me permite guiar el proyecto, y es un instrumento fundamental de la comunicación interna, ¿sí? Teniendo los números yo me puedo comunicar con mi equipo y entender qué está pasando y por qué tomar determinadas decisiones. ¿Cuáles son algunos de los factores más comunes en los fracasos de los presupuestos y de los proyectos también, obviamente? No jugar con los números, no quedarme, me dicen, bueno, cuesta tanto, y quedarme con eso, no salir a buscar otros presupuestos, no ver cómo puedo movilizar esos números hacia números más bajos, o cómo puedo generar más ingresos, ¿sí? Ser conformistas con los datos que tenemos. La falta de indicadores, vimos ya la importancia de los indicadores en los proyectos, y los indicadores financieros son fundamentales para tomar decisiones y ver si está todo yendo como corresponde. No hay claridad en las responsabilidades que cada uno de los miembros del equipo están teniendo respecto de lo administrativo, de lo contable, del uso de los dineros. No hay coordinación, no hay comunicación entre las partes. Esto ocurre muchísimo. Yo no sabía que podía gastar tanto. No hay un buen sistema, o definitivamente no hay un sistema contable. Eso ocurre muchísimo en la informalidad de nuestro sector, y ahí es donde empiezan realmente los problemas. Pasó todo y me doy cuenta que tengo que hipotecar la casa para pagar todo lo que tengo, si es que tengo una casa para hipotecar. No respetar los acuerdos, no respetar las directivas, fundamental en todos estos procesos.
Veamos algunos de los elementos que conforman un presupuesto. Por empezar, los costos, ¿sí? Nos va a indicar cuánto nos va a costar realizar nuestro proyecto. Y hay dos tipos de costos, básicamente. Los que llamamos costos fijos, que son los costos recurrentes, ¿sí? Si nuestro proyecto dura 6 meses, por ejemplo, en esos 6 meses necesito alquilar una oficina, necesito contratar personal, esos costos se mantienen así yo vaya a la oficina o no vaya, así venga el personal o no venga, son costos que tengo que pagar sí o sí. Diferentes son los costos variables, ¿sí? Que van cambiando en función de las actividades. Por ejemplo, los honorarios de los artistas. En un mes tengo artistas, digamos, más económicos porque hice menos actividades. Al mes siguiente estoy contratando consagrados que son más caros. Entonces, esos valores, ya lo vamos a ver en el siguiente video, sí fluctúan, son los costos variables. En relación a los ingresos, acá hay un tema de concepto muy importante. El sector cultural no es un sector de limosnas, no es un sector que esté... si no tenemos los recursos suficientes es porque no entendemos que nosotros somos un sector productivo tan importante como cualquier otro, que generamos productos, servicios, experiencias, contenidos que son utilizados en infinidad de situaciones. Entonces, son digamos, prestaciones que estamos ofreciendo a la sociedad y la sociedad debe pagar por eso. ¿Sí? Como se paga por un televisor o se paga por un litro de leche, lo mismo concepto. Tenemos un problema de concepto que ya lo hemos visto al principio. Ahora bien, en el caso del patrocinio, no es que la empresa nos da dinero porque somos buenos y hacemos cosas buenas. No, señores. Es una transacción comercial. A la empresa le conviene y va a sacar algún tipo de beneficio al, digamos, aportar recursos económicos a nuestro proyecto. Ya sea por responsabilidad social empresaria, ya sea por marketing, ya sea por branding. Hay muchos motivos, pero lo importante es ir a negociar desde el lugar de la transacción comercial, no desde el soy un pobrecito, por favor deme plata, señora empresa. Se entiende, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado no es generoso con sus recursos. La legislación dispone que los recursos públicos que son aportados entre todos a través de los impuestos se adjudiquen a actividades culturales, ¿sí? Está en la ley, ¿sí? En cada país va a cambiar esto, pero es un recurso genuino que se aporta porque se considera desde la política pública, desde política cultural, que el Estado tiene obligación de financiar proyectos culturales. ¿Sí? Entonces la negociación es diferente de, yo soy un buen artista, por favor, señor Estado, deme dinero. Bien, lo mismo pasa con los organismos internacionales, son procesos de intercambio de valor por valor, eso hay que entenderlo, ¿sí? Este listado largo muestra múltiples posibilidades de generar recursos, combinándolos, generando otras opciones, desde la venta de productos y experiencias hasta la venta de entradas, venta de servicios, campañas de generación de recursos, inversionistas, en fin. Cada situación, cada proyecto, lo que es importante es pensar creativamente en distintas formas de generar recursos. Bien, ¿cuáles son principales causas de fracaso en tema de generación de ingresos? Hacer presupuestos demasiado optimistas, pensar que va a venir muchísima gente sin haber hecho un estudio de mercado, sin haber analizado realmente la realidad de lo que está pasando, o confiarnos en que los costos van a ser bajos y se nos dispararon. No hacer un adecuado posicionamiento de imagen, y esto es muy importante. En el sector padecemos un tema de autismo organizacional, comunicacional. No comunicamos adecuadamente. ¿Qué hacemos? ¿Sí? No nos posicionamos en la mente de las personas, de las organizaciones, y confiamos que porque hacemos cosas bonitas, bellas, buenas, entonces la gente va a asistir. No funciona así. ¿Sí? Es importante la presencia permanente en los medios, es importante la comunicación, la construcción de un entorno, de una comunidad en torno a nuestra organización, a nuestro proyecto, que permita, es como crear un mercado, que permita la continuidad, sobre todo en el caso de las organizaciones y de las pymes sobre todo, ¿sí? No pensar en grande, pensar que nuestro proyecto, bueno, es bueno para el lugar donde estoy, pero no va a servir, o ni siquiera pensar que puede servir en otros contextos o que lo puedo escalar
sobre todo ahora con todos los recursos tecnológicos que tenemos, ¿sí? Tenemos que pensar en grande. Otro elemento importante, vemos dos elementos más, es lo que llamamos el flujo de caja. Hemos visto costos, costos variables, costos fijos, ingresos, causa de fracaso, flujo de caja. El flujo de caja es un dato fundamental en los presupuestos, que nos indica en qué momento vamos a necesitar qué cantidad de dinero. Si tengo compromisos tomados, salario, equipamiento, etc., que tengo que pagar, hay fechas de pago. Y en esa fecha de pago yo tengo que tener el recurso económico en la mano para poder pagar, ya sea en la cuenta de banco o en la caja. Entonces, para eso desarrollamos lo que se llama un flujo de caja, lo vemos en el siguiente video, que nos va a dar la información de si tenemos o no recursos y qué hacemos para pagar en el momento que tenemos que pagar. Procesos de toma de decisiones, ¿sí? Surge sobre todo de los procesos de control y de monitoreo, ¿sí? Porque justamente tener indicadores financieros que me dicen en qué momento necesito qué recurso y veo que no llego y veo que tengo que pagar, bueno, entonces tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago en ese momento? El ciclo, como lo vemos en pantalla, es hago el presupuesto, lo pongo en práctica, evalúo, hago el seguimiento, veo si se me descuajeringó, digamos, de mi previsión, hago los ajustes, vuelvo a poner en práctica y así sucesivamente. Así que necesito un sistema contable de monitoreo permanente. Ya para terminar este video, entonces, ¿cuál es el ciclo total de armado del presupuesto en el marco del proyecto? Bueno, armo el proyecto a partir de diagnósticos, a partir de identificar necesidades, determino misión, visión, objetivos, metas, armo la planificación de los planes de acción, defino qué recursos voy a necesitar y recién ahí entonces armo mi presupuesto, defino costos y defino de dónde voy a sacar el dinero para poner en práctica los proyectos, los planes que tengo, y recién ahí entonces, mientras voy monitoreando, cuando termina todo esto, hago la evaluación general y puedo ver qué pasó. Perdí dinero, me quedó dinero en caja, las cosas no fluyeron como necesitábamos. Bien, con esto hacemos entonces una introducción al tema de los presupuestos. En el siguiente video vamos a ver cómo se elabora un presupuesto para un centro cultural. Hasta el siguiente video.